Muchas gracias, Pastor Edgar Horna. Eh, Sean todos y todas bienvenidos a los y las presentes. Déjeme decirle que para mí es un placer, un privilegio poder presentarles al primer ponente en esta mañana, Carlos Olivares, un amigo, un pastor, un maestro muy estimado. Él se graduó en Teología Bíblica por el Instituto Adventista de Chile, hoy la Universidad Adventista de Chile, Chillán, y por la Universidad Adventista Sao Paulo, Brasil, UNASPI. El pastor obtuvo además una licenciatura en Educación por la Universidad de Playa Ancha, Chile, y posee dos maestrías, una en Teología por el SALT, con sede en la Universidad Adventista de Plata, Argentina, y otra en estudios de la Biblia por la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Justamente en esta última casa de estudios, la Universidad de Auckland, el pastor obtuvo su doctorado en teología, especializándose en el Nuevo Testamento. En cuanto a su labor como escritor, se dedica activamente a la difusión de artículos en distintas revistas académicas y de divulgación, y ha publicado también libros. Su tesis doctoral, por ejemplo, con el título El Jesús Descortés, en la editorial Peter Lamb, en 2016, y otras publicaciones escritas en coautoría y también en proyectos como editor, que es su actual desafío. El doctor Olivares trabajó como profesor en la Universidad Adventista de Bolivia, donde tuve el privilegio de conocerlo y formarme a través de sus enseñanzas, y actualmente trabaja como profesor de Nuevo Testamento en la Universidad Adventista de Sao Paulo, Brasil, UNASP. Hoy nos trae la ponencia titulada Rudolf Budman, Mitología y Existencia. Mis estimados y estimadas, luego de su presentación, como bien se dijo, que durará entre 30 a 35 minutos aproximadamente, tendremos un tiempo aproximado de 5 a 10 minutos para que usted pueda realizar alguna pregunta o comentario que nos pueda dejar desde ya en el chat del Zoom. Voy a ir registrando y luego haremos las preguntas. No serán todas, pero allí entre las primeras y más relevantes podremos estar realizando en ese tiempo. Apreciado Pastor Carlos Olivares, bienvenido, el tiempo es suyo, escuchamos su presentación. Muchas gracias, Jorge. Espero que se escuche bien el micrófono. ¿Se está escuchando? Ok. Me he profesionalizado este último tiempo por causa de las clases online, así que ahora estoy con un micrófono para que se escuche mucho mejor. Es una alegría poder estar acá, es un privilegio también poder participar de este homenaje hacia Silvia. A Silvia estudiamos la maestría en aquellos tiempos, me recuerdo un tiempo, y en Bolivia conocí a varias fans de Silvia, ¿no? Muy admirada Silvia en Bolivia, algunas chicas que fueron a un encuentro y llegaron fascinadas con el trabajo de Silvia, así que fue una alegría para mí que ella fuera una motivación y una inspiración para futuras teólogas, así que una voz femenina, ¿cierto?, esté presente dentro de la Iglesia Adventista no es fácil. Y en lugares tan difíciles como Bolivia, con todo respeto con Jorge, ¿no?, donde son un poco más machistas, que algunas chicas puedan dar su voz, me parece fantástico. Así que Silvia, felicitaciones por eso, por esa inspiración. Es una alegría poder estar acá en este homenaje que se rinde a tu trabajo, carrera y a tus publicaciones también, que constantemente de paso también estoy siguiendo y leyendo, ¿no?, para que también sepas aquello. Muy bien, es una alegría también poder participar de este lanzamiento, previo lanzamiento del libro que será publicado. Y, la verdad es que para mí es fascinante estudiar la figura de Bultmann, ¿no?, de Rudolf Bultmann, y por varias razones. Voy a explicar por qué. La primera es una cuestión más anecdótica. Cuando estudiaba mi doctorado gané una beca para un Exchange 21 que es llamada, que tuve la oportunidad de estar en Alemania, en la Universidad Tübingen, o Tübinga, haciendo estudios, realizando estudios con mi doctor Fata, ¿no?, con mi doctor host, que era Christopher Landmassa.
Y Lanmasa, la verdad es que es un bulmaniano, él es el presidente de la sociedad bulmaniana y es el que editó el handbook, que aún no ha sido traducido al inglés ni al español, de Bullman, de hecho, ¿no? Clayton Lanmasa. Y la verdad es que mis conversaciones con él, porque él fue mi orientador por esos 3 meses, fueron muy destructivas, eso tengo que reconocerlo. Fueron los momentos más destructivos de mi vida, destruyó todo mi trabajo. Y para mí eso fue fantástico, honestamente, fue fantástico, porque me permitió conocer una visión distinta y me permitió ver cómo la metodología y las presuposiciones y las conjeturas que traemos pueden conformar nuestra interpretación del texto bíblico. Él fue muy negativo, muy caballero además, ¿no? Él me permitió, era mi host allá, ¿no? El intercambio así que él me presentó a personas que eran importantes para mi desarrollo teológico, pero él en particular fue sumamente crítico. Y lo interesante es que mi trabajo, él al principio no lo entendió y eso me permitió ser mucho más claro. Y por esa razón, mi énfasis después fue conocer mucho más la figura de Bullman y esa figura de Bullman desde ese tiempo me permitió leer varios libros de Bullman, ¿no? Ir a la fuente primera, varios libros de Bullman y ser de alguna manera inspirado, orientado por él para poder llegar a aquello. Ahora, ¿por qué es importante dentro de esta perspectiva? Es que muchas veces Bullman es malentendido y no quiero que con esto ustedes piensen que lo voy a defender o voy a intentar ser apologético con lo que él escribió, no. Lo que quiero dar a entender es que por la razón por la cual Bullman dijo eso es por una razón en particular y esa razón es metodológica y eso es lo interesante. Llegamos con una presuposición, una visión de nuestra interpretación y decimos que Bullman está loco, está equivocado o es el diablo, ¿no? O la encarnación diabólica y perdemos de vista al ser humano y perdemos de vista por qué razón él dijo aquello. Independientemente si estamos de acuerdo, yo estoy en desacuerdo a lo que él dijo, pero puedo entender la razón por la cual él llegó a esa conclusión. Ahora, para poder llevar a cabo lo que voy a decir en estos pocos minutos, ¿no? Estos 30 minutos, voy a ser muy breve y voy a dividirlo en función de cómo va a ser el artículo. Así ustedes después tienen el interés de leer el artículo, comprar el libro y apoyar las publicaciones de la UAB. Voy a hablar primero un poco de las notas biográficas y un poco acerca de quién era él, ¿no? Lo cual me parece interesante para poder conocerlo. Y así conocer un poco a la persona Bullman. Cuando hablamos de Bullman, tenemos que pensar en un ser humano que la verdad es que tenía las mismas inclinaciones que nosotros. Nace en Alemania en el año 1884. Lo interesante es que él era hijo de pastor. Miren, eso es muy interesante. Hijo de pastor. Y sus dos bisabuelos, tanto el paterno como el materno, también eran pastores de la tradición luterana. Así que como hijo de pastor, de hecho, su padre fue el que lo bautizó desde como niño, ¿no? Como los luteranos bautizan como niño. Su padre fue el que lo bautizó. Como hijo de pastor viajaba por varios lugares. Y su educación básica la tuvo en la ciudad de Rastede, ¿no? Ahí. Y después la educación secundaria, el gymnasium, lo tuvo en Oderburgo. Interesante, como hijo de pastor viajaba bastante y tuvo una educación, nació en un lugar, después fue a Rasted, después fue a Odenburgo. Y es interesante cuando al final de sus días, ya cuando Bullman estaba ya viejito, él escribió una suerte de autobiografía pequeña que fue publicada en el libro Existencia, ¿no? Y Fe, que fue publicada en inglés, de hecho. Y él reconoce que lo que más disfrutó en la secundaria eran las clases de griego. Y eso es interesante para mí, las clases de griego. Es decir, que ya desde muy pequeño él disfrutaba estas instancias intelectuales, ¿no? Después él se gradúa y él sigue la tradición de la familia, de su padre en particular, y decide estudiar teología. Y él, pero no necesariamente para ser pastor, eso es interesante, para ser un teólogo, decide estudiar teología y se matricula en la misma universidad del padre, que es la Universidad de Tubinga, pero solo pasa 3 semestres ahí, 1 año y medio, y después se va para la Universidad de Berlín, y pasa un tiempo allá,
que él nunca dice cuál es el tiempo, y uno pudo descubrir cuánto tiempo pasó allá, pero después él se va a la Universidad de Marburgo, que es donde finalmente se gradúa, y ahí comienza a enseñar Nuevo Testamento. De hecho, su orientador, cuando lo orientó para escribir su tesis sobre el mundo estoico de Pablo, ¿no? O la influencia estoica en Pablo, él va y Heidmüller, ¿no? Que era su orientador, se convirtió en su amigo, y cuando él se va, él toma la cátedra de ese profesor y comienza a ser en Marburgo. Después se va a Breslau, a la Universidad de Breslau, después a la Universidad de Gießen, y después vuelve a Marburgo y ahí se retira. Interesante que no es que estuvo en un lugar específico, y a veces pensamos que él estuvo en Tubinga, porque Tubinga es donde se desarrolló mayormente el énfasis, ¿cierto?, bulmaniano en las lecturas críticas de la Biblia, del Nuevo Testamento en particular, pero la verdad es que él estudió solo un año y medio allá nada más, y estudió y trabajó, nunca trabajó ahí, sino que trabajó en otras universidades, y finalmente fue profesor y se retira en Marburgo. Lo que me llamó la atención de Bullmann fue que cuando él conoce a su esposa, la conquista románticamente. Eso me parece interesante de descubrir esa faceta de Bullmann, ¿no? Él escribía poemas, hasta un cuento de Hans Christian Andersen, El abeto, él transforma el final para que sea romántico, para que ellos se encuentren. De hecho, todos esos cuentos han sido republicados después de su muerte. Es interesante ver esa figura y ver también la figura de padre, un padre muy dedicado. Hay varias cartas que él tenía con, por ejemplo, Gunther Borgmann, ¿no? Donde él describe que él está preocupado de su hija, que está enferma, etc. Y lo que llama la atención es que dentro de esas cartas uno descubre que Bullmann le leía en la noche a sus hijas, antes de ir a dormir, historias del Antiguo Testamento, historias de la Biblia. No las desmitologizaba, de hecho, ¿no? Simplemente contaba la historia de la forma en que estaban. Así que esa figura de él me parece interesante. Y él como, la familia de él, él tuvo tres hermanos, dos hermanos y una hermana, ¿no? Es muy triste lo que pasó con la familia de él, y se puede entender por qué razón su lectura del texto bíblico puede ser también, quizás mi lectura es muy freudiana, pero su lectura del texto bíblico es tan negativa. Eh, por ejemplo, Arthur, que era el más joven de los tres hermanos, él muere en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y Peter, que era el segundo, él muere en un campo de concentración nazi. Eso fue muy dramático para Bullmann, eso es interesante. Y Bullmann fue un ideólogo contrario al nacionalsocialismo, y su visión del mundo, de paso, era muy negativa. Y él escribió y fue parte de la iglesia confesante alemana, ¿no? Y me parece que eso es interesante, que puede de alguna manera u otra formar su percepción humana, de la concepción humana, y por qué su lectura histórica es tan negativa. Después, él se jubila en el año 1951 y se queda en Marburgo. De hecho, no se queda callado, sino que grandes publicaciones surgieron dentro de ese tiempo. De hecho, Jesucristo de Metodología surge alrededor de ese tiempo. Y él comienza a viajar, especialmente a Estados Unidos, y se comienza a formar esa figura mítica y conocida, respetada y odiada, ¿cierto?, en el mundo en general. Hasta su muerte en el año 76, 1976, donde cuando él muere, hubo toda una hecatombe dentro del mundo teológico del Nuevo Testamento, especialmente el mundo europeo, y que una gran voz en la percepción de ellos se había acabado. Y de hecho, a través del tiempo ha habido grandes homenajes, como en Marburgo se colocó nombre a una calle de él, recibe el nombre de él, y varios libros que nunca publicó fueron publicados, etc. Y esta figura comienza a tomar forma en la forma en la cual la entendemos ahora. Ahora, para entender esto, para entender a Bullmann, está su biografía, cómo él es, quién es él. Pero también tenemos que entender el pensamiento. Y ese pensamiento, la verdad es que es vasto, tenemos que reconocer aquello también. Eh, por lo cual lo que yo voy a hacer va a ser una cuestión más de rasguños teológicos, ¿ok? Bullmann escribió mucho, es bastante lo que en el libro ustedes van a notar que la literatura de él es bastante, son varias páginas, ¿no? Varias traducciones, pero en alemán publicó mucho.
y algunos textos incluso fueron publicados en inglés. Y él no siempre es conocido. Cuando ustedes van al diccionario de Kittel, por ejemplo, varias entradas lexicográficas fueron escritas por él. Y eso es interesante. Y la teología paulina también le debe bastante a Bullmann. Por ejemplo, la conformación humana del ser humano, cuando él dice, cierto, el ser humano no es un alma. Perdón, el alma no es inmortal, sino que el ser humano es un alma. Hablando acerca de la conformación paulina, el hombre cuando muere descansa, etc. Y eso es muy interesante. Sin embargo, lo que yo voy a hacer, lo que hice en el artículo, es enfocarme mayormente en lo que más se conoce de Bullmann, que es lo que es llamado de desmitologización. Y lo vinculo con lo que también es más conocido en Bullmann, que es el Jesús existencial. Para aquello, lo que yo hago en el artículo, lo que no voy a hacer ahora, ¿no? Es citar las obras de Bullmann y trabajar con las obras de Bullmann. Y con la literatura secundaria que habla acerca de Bullmann, pero mayormente mi trabajo está fundado en lo que Bullmann mismo dijo, no dijo, o lo que él mismo, cierto, discutió, no discutió, etc. Ahora, para entender a Bullmann tenemos que entenderlo dos cosas. Primero, él es parte de una lectura que está basada en una lectura hermenéutica en el sentido de presuposiciones, de la historia de las religiones. ¿Ok? Dentro de esta percepción de que toda religión debe ser entendida en términos paralelos, es decir, que la religión cristiana, la religión de Israel, etc., debe lo que es hacia los pueblos circunvecinos. ¿Okay? Y metodológicamente lo que él va a usar, aplicado al Nuevo Testamento, y por eso va a ser famoso, es lo que llamamos la crítica de las formas. Y ustedes recordarán que la crítica de las formas es una estrategia literaria, ¿no? Que busca revelar, descubrir la formación primitiva que una tradición tuvo y que dio forma a lo que es el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que hace ella? Lo que hace ella es identifica una oralidad, teóricamente, ¿no? La clasifica en términos prehistóricos, en términos de una tradición, y la constituye en términos especulativos, en un escenario sociológico que es llamado de Sitz im Leben, ¿ok? Entonces, esa comunidad dio forma a esta tradición. Entonces, usualmente nosotros hablamos de crítica de las formas, crítica de la redacción y crítica de las fuentes, que son las tres más conocidas. Entonces, crítica de las fuentes sería la crítica de las formas, perdón, de las fuentes sería la fuente, el documento que tuvo el escritor para redactar el Evangelio de Mateo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Bullmann no estaba preocupado de aquello. Bullmann estaba preocupado de la oralidad anterior, de lo que dio forma a esa fuente. Y por esa razón esa crítica de las formas es tan importante para él. El libro más importante y el más conocido es Historia de la Tradición Sinóptica, que fue publicado en 1921, pero la traducción al español está basada en la traducción expandida de 1931, 10 años después. Es decir, la traducción al español no es de la de 1921, es la de 1931, donde él, después de recibir varias críticas, él expande y explica mejor la cuestión metodológica de su descubrimiento. Y en ese libro en particular, él aplica en particular, ¿cierto?, en forma específica, la crítica de las formas. Entonces, ¿qué es lo que él va a decir? Él va a seguir la tradición de Martin Dibelius y Carl Schmitt, ¿ok? Ellos, de paso, es interesante porque no es que Bullmann dijo algo nuevo, ya Dibelius y Schmitt habían trabajado sobre esas mismas bases, son de la misma metodología, siendo parte de la misma escuela, que es la escuela de la religión, pero Bullmann, el trabajo de Bullmann es un tanto más radical y que él intenta buscar una solución, que es el tema cierto existencial. Entonces, un tanto distinto. Pero las bases ya estaban puestas sobre la mesa, ¿no? ¿Qué es lo que decían Dibelius y qué es lo que decían Schmitt y que Bullmann toma como algo real? Ellos decían que la verdad es que la tradición, el Evangelio de Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Juan es dejado de lado de paso, sino que los sinópticos, los tres pertenecen a una tradición donde hubo una conformación oral que fue embellecida y adaptada. Es decir, que ellos intentaron descubrir el Sitz im Leben y descubrieron que el Jesús del Nuevo Testamento en realidad es un Jesús construido a través de la tradición.
y que se puede descubrir algo acerca de él simplemente a través de las palabras, y eso es importante, pero no todas las palabras. El mensaje puede ser importante, los hechos no, el mensaje es importante. Y Bullman va a tomar esa idea. Descubrir al Jesús real se lo puede descubrir, pero siempre a través de los lentes de la comunidad que dio vida a esa tradición, que finalmente fue usada como documento para ser redactada, lo que conocemos hoy como los evangelios. Bullman concuerda con esto, y es verdad, pero es mucho más radical. Él es mucho más radical metodológicamente, de hecho, en la historia de la tradición sinóptica, interesante cómo él distribuye las porciones en las cuales esta tradición oral fue realizada, y vemos, por ejemplo, cómo él dice, estas son leyendas, ¿no? Son leyendas, son cuentos folclóricos, etcétera, y intenta mostrar cómo Dibelius y Schmidt tenían razón, pero en términos mucho más científicos dentro de su opinión, ¿no? Eso es lo que él dice, esto es mucho más científico, y en términos mucho mayormente metodológicos. Y para Bullman, y eso es interesante, él dice, y siguiendo a Schmidt y a Dibelius, lo que podemos decir es que el discurso es lo importante, pero el discurso aún así fue teñido y fue adaptado por tradiciones. Entonces, ¿podemos escuchar la voz de Jesús? Podemos, pero desde muy lejos. Es decir, que es la voz lo importante, son las palabras las importantes, no los hechos. Los hechos no son importantes, porque los hechos son mitos, los hechos son cuestiones, ¿cierto?, que en realidad no son reales. Y para eso, por eso él dice en el libro Jesús, ¿no? El libro llamado Jesús, simplemente Jesús. Él dice al final, si el lector quiere decir que la predicación es de Jesús, bienvenido. Y si no, bienvenido también. ¿Por qué? Porque en realidad para él el enfoque está en eso. Por eso es interesante que él estuvo tan preocupado y estudió tanto a Pablo, porque él no está preocupado del Pablo histórico de los hechos de los apóstoles. Él está preocupado del Pablo que habló en las cartas auténticas. Él está preocupado de ese Pablo, de lo que él dice, porque el enfoque está en las palabras. Y eso es muy interesante y debe ser notado que el enfoque está ahí, ¿no? Ahora, dentro de esta cuestión metodológica, rápidamente, dentro de estos 10 minutos que me quedan, es interesante lo que él va a decir. Va a decir, ok, lo que yo he podido descubrir, dice él, ¿no?, en la historia de la tradición sinóptica, y después también él lo resume en Jesús y mitología, o Jesús el mito, etcétera, en libros posteriores. Él va a decir lo siguiente, él va a decir, yo lo que puedo decir es que la tradición que surge de Jesucristo surgió en dos contextos, uno griego y uno palestino. Pero mayormente va a ser palestino. Y claro, tenemos que entender eso porque viene esa tradición de la historia de la religión, donde el paralelismo es muy importante. Entonces él va a decir, y todavía se usa ese argumento, especialmente dentro de los misticistas, ¿no? El seminario de Jesús, por ejemplo, conocido anteriormente por muchos años, ahora perdió algún tipo de fuerza. Ellos dicen que, por ejemplo, Hanina ben Rosa, el rabino, ¿no?, se sabe que curó al hijo de Gamaliel a la distancia, lo cual nos recuerda a Mateo capítulo 8, Lucas capítulo 7. Claro, Jesús puede sanar a la distancia, pero también lo hizo un rabino. Hay evidencia rabínica para decir aquello. Y después va a decir, y también hay evidencia griega, porque para Bullman estos mitos surgieron mayormente en contextos griegos, contextos palestinos también, pero mayormente en contextos griegos. Eso va a ser importante para él, y él va a decir, miren, el anillo de Polícrates, por ejemplo, ¿no?, que habla Herodoto, ahí se demuestra de que alguien lo encontró en la boca de un pez, lo cual aparece en Mateo capítulo 18, ¿no? Donde Jesucristo le dice a Pedro, va y lanza el anzuelo, descubrirá, ¿cierto?, en la boca del pez un dinero para pagar los impuestos, etc. Todo eso es interesante, pero y Bullman va mucho más allá y dice, pero además el contexto palestino y el contexto griego, podemos notar eso en otro folclore, en otras leyendas. Por ejemplo, Buda fue tentado y Jesús fue tentado. Entonces él lleva esta visión de la crítica de las formas a un extremo de comparar todo en términos globales.
Entonces, en resumen, ¿qué podría decir? En resumen, podría decir que el pensamiento bullmaniano nos lleva a la conclusión de que lo que Jesucristo hizo o realizó es difícil entenderlo en términos históricos, no se puede descubrir, pero lo que él dijo se puede descubrir, pero desde muy lejano. Lo podemos escuchar como una voz muy lejana. Sus palabras, algunas, la esencia, podrían ser auténticas, pero no los hechos en esto. Entonces, si podemos entender eso, tenemos este concepto de la historia, cómo él reconstruye la historia. Y él va a decir, ok, vamos a la historia de este mundo. De ahí donde entra el tema de la desmitologización. Él va a decir, vamos a la historia de este mundo, el mundo de la Biblia, del mundo del Nuevo Testamento. La cosmología, la forma de ver el mundo de ellos, estaba dividida en tres partes: el infierno, la tierra y el cielo. Y dentro de esas cosmologías había milagros. Estaba Satanás, estaba los hechos sobrenaturales de Dios, la resurrección. Él va a decir, todo eso debe ser considerado cosmológicamente como un mito, porque ese mito es algo que ocurrió antes, en ese tiempo, pero el lector actual, cuando lee aquello, para él no tiene sentido, para él o ella no tiene sentido. O sea, ¿qué es esto? Él incluso él dice, aquel que cree en la energía eléctrica, ¿cómo va a creer en la presencia de Satanás? Eso no tendría sentido. Entonces, el mito es esa forma del pasado que tiene sentido en el pasado. Y la mitología es la forma de pensar del pasado. Entonces, Satanás no puede existir ahora. Existía en el pasado para ellos era como lógicamente era real, pero en el tiempo presente no. Entonces, ¿cómo entender para que el hombre y mujer del presente pueda entender ese pasado? Bueno, es lo que él va a llamar proceso de desmitologización. Y es interesante porque a Bullman no le gustó la palabra, nunca le gustó la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra ya tenía mito. Entonces dice, el cristiano no va a entender lo que yo quiero decir. Porque para él mito no significa ir, como dicen algunos, y comenzar a cortar todo. No. Lo que él dice, la verdad, que el mito hay que reinterpretarlo. El mito hay que reinterpretarlo para que tenga sentido para el hombre y mujer moderna. Y esa reinterpretación debe ser existencial. Es decir, que la lectura desmitológica de Bullman, ¿no? Lo que busca y lo que él llama es el querigma. El querigma es la esencia del mensaje. Es la proclamación no dirigida a la razón, y él lo va a enfatizar eso. No está la razón, está el oyente mismo y la existencia de él. Entonces, ¿qué es lo que es el querigma? El querigma, dentro de este proceso de desmitologizar, busca traer esta unión entre el lector antiguo o el autor antiguo o el redactor antiguo y el lector o lectora moderna. Intenta entender esto como una reflexión. Y esa reflexión para Bullman es lo que él llama de teología. Es decir, lo que él enseñó es lo importante, no lo que él hizo. Y por eso el énfasis está en el querigma. Ahora, dentro de este querigma, y trabajo el libro un poco, el artículo un poco de eso, el énfasis está en lo que se escucha. ¿Por qué? Porque él dice, ok, yo lo que voy a hacer ahora para entender esto, cómo entender este querigma en el presente, voy a traer la filosofía de Martin Heidegger. Y él lo dice abiertamente, él lo cita, ¿no? Martin Heidegger, ¿cierto? En su filosofía existencial de este ser, y él lo va a llamar, ¿no? Este ser que es autocreado, que es inauténtico, él lo va a traer para que se pueda entender de esa manera. Entonces, él es el ser ahora inauténtico que debe tener autenticidad, y esa autenticidad es dada en el mensaje querigmático de Jesucristo. Y por esa razón, ustedes van a leer, por ejemplo, que Bullman habla acerca del Espíritu Santo, ¿no? Habla del Espíritu Santo, pero él dice, pero no es el espíritu mítico. O sea, no es el espíritu mítico, ¿cierto?, que va a influir en la persona, no. Es la autorrealización del ser humano que descubre quién es él y que le permite poder crecer para alcanzar el nivel de la realidad total o del ser, siguiendo, ¿cierto? O de lo que él es, ¿no? Siguiendo, parafraseando un poco también a Martin Heidegger. El hombre libre es el hombre aquel que reconoce, y ese hombre libre finalmente es el hombre que está libre de pecado. Hay un libro que son los sermones de Bullman, que es interesante leerlo, y me pareció fascinante el hecho de cómo él cita el texto bíblico,
y lo reinterpreta existencialmente. Entonces él dice, por ejemplo, que dos hombres subieron, uno era fariseo y otro publicano. El fariseo estaba centrado en sí mismo, el publicano se centró en otro, y ese otro fue la realidad que le permitió ser libre, porque el pecado finalmente, ser libre de pecado finalmente es liberarse de aquel obstáculo del yo, que no le permite estar bien. Y ese obstáculo del yo, él dice, es ir el domingo a la iglesia, porque el domingo nos permite liberarnos del presente para enfocarnos en el más allá. Porque esa visión escatológica de Bultmann es una visión, cuando usa la palabra escatológica, es una palabra escatológica del presente que le permite ver el futuro. Ahora, pensando en eso, en estos 3 minutos que me quedan, voy a agregar 3, ahora era 1, pero voy a agregar 3, voy a evaluar rápidamente cómo entender a Bultmann, ¿no? Mi evaluación. Me parece que tenemos que entender a Bultmann metodológicamente. Esa sería mi primera visión. No podemos atacarlo y decirle está errado, simplemente porque está errado. Bultmann concluyó aquello porque es una metodología. Y esa metodología parte de una presuposición, que es la crítica de la forma. Es que la tradición no puede ser dada en términos reales. Es decir, que la transmisión del mensaje no puede ser dada porque se pierde en algún momento. Sin embargo, estudios modernos, el más famoso y el que abrió una vereda para poder entender esto, es Birger Gerdansson. Él intentó descubrir cómo la tradición era transmitida confiadamente en la literatura rabínica, diciendo que en realidad la tradición se puede transmitir y no es que es embellecida o readaptada o transformada por una comunidad. La comunidad del pasado podría finalmente transmitir una verdad, ¿no? Una historia, un hecho, un acontecimiento, sin que se pierda aquello. Porque Bultmann pasa esa idea, ¿no? No, aquí hubo una reinvención porque la tradición no se puede transmitir. Otros estudios modernos, y eso es interesante, hay un adventista, ¿no? Llamado Robert McIver. McIver trabaja en Avondale College, él es neozelandés, pero trabaja en Australia, en Avondale College, y él publicó un libro en la editorial, ¿cierto?, del SBL, se llama Memoria de Jesús y Evangelios Sinópticos, donde él estudiando la literatura actual, cómo se transmite en algunos contextos, ¿cierto?, la realidad. Él descubrió que no es que se transforme la realidad, sino que la realidad se preserva, pero se ve de diferentes formas. Por eso los evangelios cuentan la historia de diferentes formas, porque tienen propósitos distintos y por esa razón lo hace viables en términos de la transmisión de la realidad. Eso es muy interesante. En términos historiográficos, modernos, tenemos a Anthony Ledon, que él, cierto, tiene, y otros más, ¿no? Anthony Ledon es el más conocido, donde él trabaja también el tema de la transmisión de la tradición en términos de cómo en el pasado la transmisión era dada y cómo se entendía la historia. Y es interesante. Él, por ejemplo, y dentro de este movimiento está el movimiento anti-Q, ¿no? ¿Cierto? La fuente Q. Y ellos dicen, no, esta fuente esto es solo hipotética, esta fuente no existe, porque esa tradición se debería haber perdido, etc. Y es interesante pensar en eso, porque mucho de la evidencia de la crítica, ¿cierto?, de las formas, establece fuentes hipotéticas, y entre esas fuentes hipotéticas está la fuente Q. Lo que me parece interesante es que tenemos que evaluar también la forma en la cual nosotros evaluamos esas fuentes, ¿no? Gerdenson, McIver y Ledon, ellos se enfocan en las palabras, no en los hechos, eso es importante. Y por esa razón, James Dunn o James Dunn actualmente ha dicho, bueno, los hechos también pueden ser trabajados en términos de la tradición. ¿Por qué? Porque en la antigüedad lo que era memorable se transmitía. Y también es una forma, ¿cierto?, de trabajar este concepto. Y por último, mi última crítica sería lo que apareció en un artículo en la SBL, ¿cierto?, en el siglo pasado, en los dos primeros decenios, ¿no?, que es llamado de paralelomía. Es decir, todo tiene que ser, todo debe tener un paralelo, ¿no? Y los estudios modernos han demostrado que ese paralelo ni siempre existe.
de siempre existe, que simplemente es una cuestión mucho más teórica. Y por último, mi apunte acá tengo, ahora termino, la existencia. Es interesante cómo Bullman intentó hacer realidad un mensaje para el mundo moderno. Eso es lo que hacemos actualmente. Se llama de contextualización del pasaje o contextualización del mensaje. Pero esa contextualización, en términos modernos, no se entiende de poder perder la esencia de lo que el pasaje significaba. Es verdad, el ser humano recibe un impacto de ese mensaje, pero el impacto contextualizado del texto bíblico, desde mi punto de vista, no está basado en el ser humano, sino que está basado en Dios. El problema de Bullman es que su visión teológica era más antropocéntrica que teológica en sí. ¿Por qué? Por causa de su metodología y por causa de las presuposiciones que estaban presentes dentro de esa metodología. Pero si nosotros mudamos esa visión, nos enfocamos en el texto bíblico, en la forma en la cual él es transmitido, en la cual él puede hablarnos al presente ahora, esa contextualización asume un rol diferente y nos habla acerca de Dios y nos habla de un Dios que habla a un ser humano que está en pecado y que necesita redención. Y que esa cuestión existencial es una cuestión más filosófica que religiosa. Bueno, quería terminar de esa manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pastor Olivares. Un placer haber escuchado su presentación. Y bueno, ahora con seguridad tenemos muchas preguntas. Vamos a dar el lugar a quienes quieran hacer su pregunta de manera audible, un comentario, alguna participación que usted desea hacer, puede abrir su micrófono y hacer ahora la pregunta al Pastor Olivares. Hay alguien que pueden levantar la mano por el chat, pueden también abrir su micrófono en este momento. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, tenemos algunos minutos para que puedan hacer algún comentario. Bueno, si no hay una pregunta. Creo que he desmitologizado a... Creo que ha desmitologizado a Bullman. Estimado pastor, bueno, creo que hay una curiosidad de mi parte. Usted nos había dicho que tiene una lectura freudiana de tal vez el trasfondo psicológico que tuvo Bullman. ¿Cómo se asocia este trasfondo desde su lectura a lo que él propone en cuanto a la desmitologización? Sí, bueno, la expresión freudiana es porque hace 3 días terminé de leer un Festschrift o un libro homenaje a George Knight, que les recomiendo, llamado The Adventist Maverick, ¿no? Es un libro interesante, Adventist Maverick. Es el libro de homenaje a George Knight, y que se le critica a George Knight en su libro de Jones, ¿no? Su libro de Jones, que él no habla de los primeros años de Jones, él comienza cuando él tenía 20 años, no comienza del año 1 al año 20, ¿no? Entonces algunos dicen, esos años son esenciales para comprender por qué Jones después se tornó un anti-Ellen White, un anti-bíblico, anti todo, ¿no? Perfeccionista, etc. Es por su vida anterior. Entonces lo que dice George Knight, defendiéndose, él dice, bueno, yo no soy muy freudiano, ¿no? Entonces él dice, yo no soy muy freudiano. Y por esa razón dije esa expresión. La verdad es que es verdad. Entender a un ser humano puede o no puede estar relacionado con su pasado. En el caso de Bullman, algunos suponen que Bullman llegó a esas conclusiones por causa de que su visión era muy negativa. Primera Guerra Mundial, piensen, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Hermano muerto, hermano muerto. Hermano muerto en las trincheras, hermano muerto en un campo de concentración. Con Hitler, una figura del anticristo, ¿no? Presente ahí dentro del mundo protestante. Entonces lo llevó a pensar que el ser humano era muy negativo, y esa visión negativa del ser humano lo llevó a tener una visión mucho más existencial
que trascendiera al ser humano, ¿no? Por eso su visión basada en Martin Heidegger, ¿no? Sería una primera cuestión. La segunda tiene que ver que su pasado también lo pudo haber llevado a mirar el texto bíblico en términos tan negativos y que la tradición no se haya transmitido de la manera que él pensaba que se podía transmitir. ¿Y por qué es eso? Porque la universidad, de hecho, sus profesores, ¿quiénes fueron? Uno, eh, Henkel, ¿no? Henkel, ¿no? Gunther Henkel, uno de ellos, gran promotor de la crítica de la forma. Eh, Johannes Weiss, gran promotor de la crítica de las formas. Heidmuller, gran promotor de la crítica de las formas. Sus grandes profesores, todos tendían a leer el texto bíblico en términos de tratar de descubrir el Jesús histórico real, que simplemente era un eco de la realidad. ¿Por qué? Porque en términos metodológicos ellos pensaban eso y influenciaron a su alumno, que en este caso era Bullman. Entonces creo que dentro de esta lectura freudiana, ¿no? Esta lectura de énfasis, podría ser que la figura de Bullman se formó por causa de sus docentes y por causa de su pasado. Algunos creen eso. Muchísimas gracias, pastor, por su respuesta a la presentación. Y bueno, seguramente varias otras participaciones, comentarios, reacciones se tendrán cuando puedan estar leyendo también el material que se va a publicar. Pastor, muchísimas gracias. Siempre adelante y muchísimas gracias por esta presentación. Y bueno, dejamos en continuación el programa. Ya estamos en el tiempo debido, así que pues vamos adelante. Muchas gracias, pastor.